Continuamos acá en Vladimir Laguna con el fiscal Tarek William Saab. Tarek, hay otros casos que por supuesto queremos abordar contigo y hay una denuncia que tú has venido haciendo, has exigido a la Fiscalía colombiana que investigue el caso de estos niños venezolanos que fueron asesinados, ¿no?, allá en Colombia. Y bueno, vamos a abordarlo. Hay otros tantos temas, por ejemplo, el tema de mala praxis médica en Portuguesa, que también lo tengo en lista, con acusaciones pues de cobro a los pacientes y a los familiares, en fin. Pero vamos a entrar con este caso de los niños colombianos. Bueno, sí, de los niños venezolanos muertos en Colombia, quise decir. Lamentablemente un hecho muy repudiable, como lo dije en una rueda de prensa que transmitimos el día de ayer. Los hechos ocurrieron por yo diría por un motivo, como diríamos en el derecho, fútil e innoble, un asesinato que ocurre en medio de esa característica. O sea, dos niños que presuntamente se habían habían hurtado una mercancía. Eso era un almacén de ropa. Suponte una media, suponte una franela, o sea, pero ni siquiera se la habían llevado, porque estaban dentro del local. Llega un delincuente, un criminal, porque yo lo he señalado, tan responsable como los autores materiales, a grabarlos. Y en medio de la grabación difunde el video, luego que los criminaliza y dice que los va a entregar. Fíjate lo que dice: los voy a entregar a la policía antes que aparezcan ejecutados, asesinados en la vía pública, cosa que finalmente ocurrió. Es decir, fue una apología al delito, fue un llamado a la muerte, así de sencillo. Llegan unos hombres armados, paramilitares, lo que fuera, porque esa zona del norte de Santander, yo te quiero decir algo, el Estado colombiano no domina su territorio, y eso tú lo sabes, eso está comprobado por los organismos multilaterales, particularmente en esa zona del Tíbu, donde se produce es el lugar con mayor producción de coca en Colombia, que es el primer país exportador de droga y de coca en el mundo. Imagínate la zona de la cual estamos conversando. Entonces, entregarlos atados, de manos atadas, a unos forajidos, obviamente tuvo la consecuencia final. Ahora, ¿quién es el responsable allí? Obviamente el Estado colombiano. Pero es que hay unas cifras más letales, de la cual yo te quiero mencionar. No solo es que los matan, es que les colocan un cartel donde los estigmatizan como ladrones, ¿no? Nosotros le hemos enviado una comunicación al fiscal general de Colombia, Francisco Barbosa, donde aparte de solicitar que se esclarezcan los hechos, se determinen las responsabilidades de los autores materiales y cómplices de estos hechos, ¿no? Entonces yo te quiero mencionar que el nombre que ya tenemos ya identificado plenamente, del niño asesinado, uno de los dos se llama Alexander José Fernández Rodríguez. Pero fíjate tú, tenemos conocimiento que al menos 1.933 migrantes venezolanos fueron asesinados y otros 836 fueron dados por desaparecidos entre 2015 y 2020. Si tú sumas estas cifras, escalan fácilmente a casi 3.000. Porque ahora, en este año que no ha terminado, entre enero y agosto, tenemos el conocimiento de la muerte por ajusticiamiento de 362 venezolanos, lo que nos da una cifra global, ¿no? Una cifra global de aproximadamente 2.300 venezolanos asesinados impunemente en lo que va de los últimos 6 años, del 2005, 2015 al 2021. Las cifras las aporta la ONG Consultoría para Derechos Humanos y Desplazamiento. Y hay un detalle más grave. Yo quiero agregarte que esa misma ONG advierte que 2.319 venezolanas fueron objeto de violencia sexual entre 2015 y 2020. La mayoría mujeres de menores de edad. ¿Qué puedo yo decir aquí?
que eso es una política de Estado. O sea, en Colombia, la vida de un venezolano no vale nada, a diferencia de la vida de un colombiano en Venezuela, donde han tenido prosperidad, casas, viviendas, salud, los hijos se han graduado, han podido tener comercio. Eso nos consta a ti y a mí porque tenemos trato directo con colombianos. En un número, en las últimas décadas, que entre colombianos de primera, segunda y tercera generación pueden llegar fácilmente a 6 millones de colombianos. Entonces, la conclusión es que hay una política de exterminio. Eso implica un crimen de lesa humanidad porque es el exterminio de un grupo humano producto de la xenofobia, en este caso por ser simplemente venezolano. ¿Ha recibido respuesta de las autoridades colombianas? ¿Alguna señal? Hasta el momento no hemos tenido respuesta oficial a la comunicación que enviamos. La única respuesta es la que, de manera yo diría muy opaca, aparece en medios noticiosos colombianos donde se dice que la Fiscalía está investigando, que designaron unos funcionarios, etcétera. Pero esto es muy grave porque fíjate, lo que te quiero destacar, la tasa de homicidios de la población venezolana es 2.8 veces mayor que la del resto de la población en Colombia. O sea, ¿qué te dice esto? O sea, hay un odio hacia los nacionales venezolanos que ahí no hay reciprocidad para nada, porque, mira, colombianos han venido a Venezuela huyendo de la guerra incluso que hay en Colombia. La guerra de los carteles de narcotráfico, la guerra producto de la insurgencia, la guerra producto de los paramilitares, lo que tú quieras, durante décadas. Y han sido recibidos acá de brazos abiertos, han tenido todo tipo de trabajo, inclusive yo pudiera decirte que la modalidad lamentable de los descuartizamientos que se dieron a conocer en Colombia a través de las casas de pique, de picar a las víctimas, de decapitarlas, eso fue traído desde Colombia, porque eso no era parte de la identidad nacional. Nosotros hemos sido víctimas incluso en Venezuela de bandas, lamentablemente, con nacionales colombianos que han terminando haciendo cosas sumamente terribles contra nuestros compatriotas, pero más allá de ello ha habido, repito, una política de Estado de atenderlos. Por ejemplo, la cedulación, darle identidad a colombianos que tenían años viviendo acá, décadas viviendo acá, que no lo resolvieron gobiernos de la Cuarta República. Lo terminó resolviendo a partir del año, lo recuerdo claramente, 2003, 2004, 2005, el propio gobierno del presidente Hugo Chávez. Es decir, ha habido una tensión total que no merece el venezolano que está en Colombia este trato infrahumano que hemos tenido. Ellos cuando dicen que hay una política hacia la migración venezolana, se han apropiado de millones de dólares para ello, pero adivina quiénes se han beneficiado. Colombianos, no sé si tú lo sabes, colombianos, es decir, hijos de colombianos que tienen doble nacionalidad y van con la cédula venezolana, pero son originalmente colombianos. Pero el venezolano de padre y madre es visto allá, repito, como menos que una bestia. Tenemos que hacer una pausa. Al regreso vamos a continuar tratando otros casos también, Tarek. Por ejemplo, el caso, me llegaron a través del chat algunos documentos de la comunidad LGBTI me dicen que se han dirigido en varias oportunidades a la Fiscalía y no han recibido respuesta por denuncias que hacen con respecto a crímenes de odio, etcétera. Me gustaría tratar ese caso. Y también vamos a tratar en la próxima parte el caso de las denuncias sobre mala praxis médica en el Estado portugués. Entiendo que ya, se anunciaron unas detenciones de algunas enfermeras. Sí. Sin embargo, pues los familiares de las víctimas de estos casos esperan respuesta con respecto a señalamientos que se han hecho también contra médicos. Bien, continuamos con el fiscal Tarek William Saab. Nos quedan muchos temas en el tintero, como se dice. En primer lugar, en esta parte, me gustaría preguntarte sobre las denuncias que ha hecho la comunidad LGBTI. Me han informado pues, que han enviado varias comunicaciones a la Fiscalía, no han recibido respuestas sobre las denuncias de crímenes de odio, están solicitando la creación de una fiscalía para este tipo de situaciones con las personas LGBTI y, por ejemplo, Iris de Franca, que es una dirigente política, pero que también es dirigente apoya estos movimientos y estos reclamos de la comunidad LGBTI, me envió, yo te voy a remitir, Tarek, aquí las tengo,
las comunicaciones que ella ha pasado al Ministerio Público y no ha recibido respuesta sobre este tema. Dice lo siguiente: todas estas son cartas presentadas al Ministerio Público solicitando la creación de una Fiscalía Especial para la atención, protección e investigación de los delitos cometidos en contra de las personas de la comunidad LGBTI. Perfecto. Ya vamos a... Solamente quería, como un alcance, lo dicho anteriormente, del maltrato que reciben los venezolanos en Colombia, decirte solamente lo siguiente. Colombia recibe grandes cantidades de dinero, millones de dólares, para supuestamente brindar apoyo a la migración venezolana. Y la respuesta es que han sido perseguidos, acosados, asesinados. Pero hay algo grave. Un estudio realizado por varias agencias de las Naciones Unidas determinó que un 69,5%, casi un 70%, de los venezolanos encuestados en Colombia se les había notificado el desalojo de sus hogares durante la pandemia. O sea, ¿tú sabes lo que significa durante la pandemia que venezolanos que estén viviendo en Colombia, al 70% de ellos se les ha notificado, según las Naciones Unidas, que deben desalojar ese país? En Venezuela, en contraste, bueno, se recibió, ya te he referido como tenemos poco tiempo, vamos a ir avanzando, te he referido, digamos, ya las cifras, pero es bueno destacarlo, ¿no? Claro. O sea, que no solamente que los han asesinado, los han perseguido, ha habido violencia sexual contra ellos, sino también desalojados de sus viviendas. Ahora, con el caso de la comunidad LGBTI, una política, están pidiendo que se cree una fiscalía especial para estos casos. Hay un principio constitucional, que es la no discriminación por motivos de raza, sexo, color, religión y de ideología, etcétera. Por lo tanto, siempre hemos atendido todo tipo de casos que tenga que ver con la discriminación en cualquiera de sus sentidos, incluyendo a los que pudieran ser víctimas la comunidad LGTBI. Nosotros hemos creado fiscalías especializadas en muchos temas para atender niños, niñas, adolescentes, para atender temas campesinos, para atender violencia contra la mujer. Y esa propuesta obviamente la estudiaremos, la evaluaremos y la haremos pública. Está muy bien. No habrá ninguna novedad. Una pregunta: ¿tú estarías dispuesto, porque ellos me pidieron que te hiciera este planteamiento, estarías dispuesto a reunirte con ellos? Pero no delegar a nadie, sino escucharlos a ellos. Claro, pero si nosotros escuchamos en el Ministerio Público a todos los sectores... Pero no que se lo remitas a uno, sino que no hay ninguna novedad, Vladimir, porque es que no es un hecho excepcional. El Ministerio Público, bajo mi gestión, está abierta como sede a escuchar a todos los sectores del país. Eso yo creo que es algo que se verifica. O sea, el vuelco que ha dado el Ministerio Público en los últimos años en comparación con gestiones anteriores es muy clara. ¿Por qué? Porque hay la potencia de la denuncia. Tú misma lo has sentido en carne propia cuando nos has remitido casos. Por ejemplo, el de Portuguesa. El de Portuguesa, que vamos a entrar en ese caso. Entre muchos otros, pero es que entre muchos otros. O sea, pero ya que lo tocaste, me parece muy bien que lo tocaste, porque fíjate. Antes la gente no denunciaba. Yo te comenté. Tenía miedo, si me permite, a denunciar. Había miedo, temor a denunciar. Ahora, Tarek, ya no. Mira, Tarek, yo ciertamente te envié parte de la entrevista que le hice a Betilmar Rondón, una colega periodista de Portuguesa, y a Jesús Durán, donde ellos denunciaron que sus familiares, la mamá de Betilmar, la mamá de Rondón, fallecieron en el Hospital Jesús María Casal, allá en Portuguesa, producto de mala praxis. Prácticamente los obligaron a pagar $60 diarios a enfermeras para que los atendieran. Incluso hay médicos involucrados en todo esto. De acuerdo a las denuncias que ellos hacen, están solicitando que se extienda la investigación de las enfermeras que están detenidas a los médicos que serían corresponsables de la mala praxis y también de estas prácticas. Incluso, por ejemplo, denuncian que en los laboratorios ellos enviaban a los pacientes a que se hicieran los exámenes de laboratorio a los familiares en determinado laboratorio, que si no los aceptaban los resultados, etcétera. Entonces, quisiera saber cuál es la orientación y qué otras medidas se van a tomar. Fíjate tú. A propósito de lo que ha planteado Betilmar Rondón y Jesús Durán. Estas personas que degradaron su oficio tan noble, como es el tema de la salud, aparte de cobrarle a las pacientes, las dejaron morir. Es lo que nosotros hemos ido investigando. Es decir, en el momento en que dejaron de cancelar una cuota, prácticamente no las atendieron más y las consecuencias fueron muy lamentables, ¿no? En tal sentido fueron
imputadas las enfermeras del Hospital Centinela de María Casal, de Portuguesa, Betty Escobar, Asdali Mejías y Yania Veroes, quienes cobraban la asistencia diaria en dólares a varios pacientes de COVID. Igualmente, tenemos un testimonio que luego de cobrar diariamente dicha cuota, dejaban sin atención a los pacientes. Por lo tanto, allí, mira, yo creo que estas personas no tienen amor por su oficio. ¿Se va a extender la investigación Son a médicos? claro, médicos? obviamente, a todos. Es que hemos comisionado fiscales para ello con resultados rápidos, como tú viste con estas detenciones, ¿no? Igualmente, quiero destacar que se les ha imputado los delitos de corrupción propia, peculado doloso y agavillamiento, porque estamos investigando qué otras personas pudieran estar involucradas en hechos. Fíjate, cosas como esta ocurrieron también en la Dirección de Salud de la Gobernación de Táchira, para que tú veas que no es solamente este caso que tú me refieres, donde hubo cobros indebidos, acciones indebidas, por miles de dólares de parte de los directivos de Corpo Salud Táchira en contra de personas que van a buscar eso, atención médica. Entonces yo hago un llamado, un exhorto a todo lo que implica el sistema de salud, a estar muy atento a este tipo de hechos, porque que haya la denuncia oportuna para nosotros actuar, investigar y sancionar, porque efectivamente la gran mayoría de los médicos y médicas, enfermeros y enfermeras de este país, son los mejores. Mira, lo vimos en esta época dura del año pasado, de la pandemia, y este año. Es decir, han sido personas abnegadas, trabajadoras. Entonces, esta minoría no puede mancillar la labor que está haciendo de forma, yo diría, heroica. Repito, la grandísima mayoría de los médicos y médicas venezolanos y de los enfermeros. Oficinas con guardias permanentes las 24 horas durante todo el año, atendiendo casos. Mira, lamentablemente aquí hay que decir una realidad. En época de pandemia, mucha gente, en vez de guardarse por la cuarentena, etcétera, se ha dedicado a delinquir. Y entonces hemos tenido que redoblar incluso el esfuerzo en medio de lo que implica esta cruel enfermedad, esta cruel pandemia, para atender todos esos casos. Así que, por favor, tú mismo me puedes enviar eso ahora sin novedad y podemos seguir avanzando. Porque ella de verdad me ha llamado como 5 o 6 veces estando No hay aquí. novedad, Ok. Fíjate, tu caso Monómeros, me gustaría saber qué investigaciones está adelantando la Fiscalía con respecto a toda esta guerra de acusaciones que hay en el G4 en torno al caso Monómeros, acusaciones entre gente de Voluntad Popular, gente de Primero Justicia. Imagínate tú, mira, imagínate tú, la realidad supera ¿Qué ha la adelantado ficción. la Fiscalía sobre ese tema? La realidad supera la ficción. Eso forma parte de una estrategia de saqueo al erario público nacional por la vía de lo que significó de manera tragicómica, de manera cruel, el llamado gobierno interino, entre comillas, que eso lo que significó fue una banda transnacional para delinquir. Eso no fue ningún gobierno interino, porque es una gente que no manda ni en su casa. Es una gente que entre ellos mismos se han apuñaleado, se han denunciado por repartirse una especie para ellos de botín, que lo ven como algo personal, de atraco, de asalto a mano armada. En este caso Monómeros, Citgo, cuentas que están bloqueadas en el exterior, activos venezolanos. Entonces, eso ha dejado desnudo totalmente a este sector extremista de la oposición, que ha promovido golpes de Estado, como el del 30 de abril del año 2019, que ha promovido la operación Gedeón de agosto del año 2018, de mayo del 2020. Me refiero, cuando hablé de agosto del 2018, al intento de magnicidio con drones en un acto público, en una tarima presidencial. Fíjate, 3 eventos terribles. Intento de magnicidio con drones, agosto 2018. Intento de golpe de Estado, abril del año 2019.
intento de incursión mercenaria pagada por una compañía tercerizada que supuestamente el propio gobierno interino con asesores prometieron pagar 200 millones de dólares. Imagínate, ¿para qué? Para asesinar al jefe de Estado, autoridades civiles, militares y ocasionar un baño de sangre en el país. O sea, en medio de todo ello, fíjate tú, esa política de insurgencia, de crimen, de guerra, auspiciada por una superpotencia extranjera, porque si no fuera así, olvídate, eso tiene un padre político, un autor intelectual, y apoyada lamentablemente por la Unión Europea, se ocasionaron todos estos daños, Vladimir, terribles. Y entonces, en medio de ello, bueno, ahí vimos las declaraciones de Calderón Berti. Él señaló con nombre y apellido a Leopoldo López como el responsable y a Guaidó, a los dos, del saqueo en Monómero. O sea, no lo está diciendo un miembro del Ejecutivo. Y en torno a todo eso, ¿qué ha hecho la Fiscalía? Entonces, ¿Cuáles son las diligencias que va a adoptar la Fiscalía? es bueno ahondar en el tema. Es bueno que sean desnudados todos estos personajes que pretenden por la vía violenta, criminal, porque no tienen los votos, no tienen al parecer el apoyo popular. Por esa vía han pretendido a sangre y fuego tomar el poder para saquear el país. Bueno, imagínate tú si de un gobierno de ficción, donde ellos efectivamente no han sido electos por el voto popular, han robado, han saqueado, como se han denunciado entre ellos mismos, de todos los periodistas a los que no les dan la cuota mensual, según ellos denuncian, de centenares, de decenas, de miles de dólares, etcétera. ¿Qué periodistas son esos? No, entre ellos se dicen, yo no me tú eres periodista, tú lo conoces más que yo. No, yo no pero sé entre ellos ha habido esa trifulca, ¿no? De los que no han recibido, de los que sí han recibido. Han denunciado todo esto que te estoy mencionando. O sea, que periodistas que han denunciado y se quejan de que no recibieron, dices tú. Bueno, mira. Yo soy la USAID, por favor. No, pero me refiero al caso del Monómero y esto. Tú recuerdas que la propia USAID, que es una fachada para financiar la oposición, a través de Elliot Abrams, él lo dijo, le hemos dado para actividades de prensa, de medios, del gobierno interino, tantos millones de dólares. ¿Qué significa eso? ¿Qué es eso? Eso implica un pago a quienes, a quienes ejercen ese tipo, entre comillas, de periodismo que no es el que estás ejerciendo tú acá, o tantos colegas que son la mayoría a quienes respeto, admiro y con quien he compartido décadas de mi vida, o sea, que son la gran mayoría, pero otra minoría, bueno, ahí está, vulgarmente los tiró al pajón, los sapió Elliot Abrams cuando lanzó y el propio John Bolton cuando decía el dinero en millones de dólares que le había dado a ese sector. Ahora bien, nosotros en fecha del 25 de junio del año 2021 hemos dictado orden de aprehensión en contra de 22 ciudadanos designados como integrantes de la Junta Administrativa Ad Hoc de la empresa Monómero Colombo Venezolana. Lo hemos hecho, o sea, hay una acción judicial. Le hemos precalificado los delitos de traición a la patria, usurpación de funciones, legitimación de capitales y asociación. La empresa Monómero Colombo Venezolana es propiedad exclusiva del Estado venezolano desde el año 2006. Abastece alrededor del 50% de los fertilizantes que se utilizan en Colombia. Ahora, fíjate tú, se la cedieron así nomás. Ahora, a propósito de este ping-pong entre Primera Justicia y Voluntad Popular, ¿hay alguna nueva decisión que va a adoptar la Fiscalía por lo que ha salido al aire? Deja terminarte la gravedad de lo que viene ahora. Tengo que hacer la Fíjate pausa, tú, luego de esto, la Superintendencia de Sociedades de Colombia tomó el control de la empresa el 6 de septiembre. O sea, ¿qué más apátrida que eso, Vladimir? O sea, un bien del Estado venezolano, entregárselo, que es de Venezuela, entregárselo a Colombia. ¿Ah? Entonces, obviamente, la empresa puede ser liquidada por el mal manejo que se ha hecho de ella. Y ya se declaró en quiebra el 22 de septiembre para acogerse a un plan de rescate de las autoridades colombianas. Obviamente, esto ha producido las órdenes de aprehensión que te mencioné, las acciones del Estado venezolano, pero también el debate público, ¿ves? Que algunos quieren silenciar, ¿sabes?
algunos quieren silenciar, la corrupción brutal de ese sector extremista que propició una guerra civil en Venezuela y que se ha robado todos estos activos y que viven como magnates en el exterior. Hacemos la pausa y volvemos con Tarek William Saab. Saab, el fiscal general de la República. Aquí hay algunos mensajes en el Twitter, por ejemplo, Guillermo Adalberto, fiscal Tarek, en el 2016 fue secuestrado un joven de una panadería en Charallave. Las cámaras grabaron a unos funcionarios del CICPC, se lo llevaron. Los familiares pagaron rescate días después y aparecieron asesinados vía Santa Teresa del Tuy. Y el fiscal general de la República, la fiscalía no ha hecho nada al respecto, me dicen por acá. Bueno, pero yo te pido de verdad, ya que nosotros recibimos denuncias, mira, por esta vía la recibimos. Entrégame, por favor, ese expediente. Vía telefónica a las 24 horas, mientras estamos despiertos, recibimos denuncias y las atendemos. Yo quiero esto revelarlo pues a quienes están viendo este programa. Mientras nuestro teléfono está abierto, que es prácticamente mientras no dormimos, nosotros estamos recibiendo y atendiendo casos, pero aparte de ello hay un hecho real. Los directorios que hacemos con nuestro equipo, donde atendemos y vemos los casos más emblemáticos, el avance en la depuración de casos activos, todo eso lo hacemos semanalmente, pero también están todas las oficinas, todos los despachos fiscales a la orden de los denunciantes. Por lo tanto, mira, este caso puntual que me remites, con mucho gusto lo vamos a atender para darle la debida respuesta. Aquí hay otro caso, por ejemplo, que pero fíjate, como yo quisiera mencionar, es que incluso tuvo alguna visibilidad pública, tiene que ver con temas de derechos humanos, para dar un avance. El caso del lamentable ajusticiamiento que se dio en el estado Miranda, donde aparecen funcionarios de la PNB. Yo quiero decir que fueron detenidos Williams Ortega, Félix Villanueva, Giancarlo Chacón, Josué Ibarra, Robert Maldonado y José Díaz por participar de esta lamentable ejecución extrajudicial en contra de Dimilson Guzmán Santaella. Fueron acordadas igualmente las órdenes de aprehensión contra los dos funcionarios de la PNB Miranda, César Freites Martínez y Juster David Cedeño López, a los cuales se le ha imputado los delitos de homicidio calificado, uso indebido de arma orgánica y agavillamiento. O sea, es importante recordar, dar parte de este hecho que en su momento fue conocido a través de la difusión de un video, igual que este que te mencioné del tema de Portuguesa. Tú me hablaste del tema Portuguesa. Yo te agregué algunos elementos de lo que ocurrió en Táchira. Fueron detenidos y presentados en el Tribunal 10 de Control por la Fiscalía 23 contra la corrupción del Estado Táchira y de Maro Pacheco, Coilu Arias, Lorena Colmenares y Braulio Gómez, directivos de la Corporación de la Salud Táchira, quienes desviaban insumos médicos de alto costo. Fíjate tú qué delicado. Está probado en ese caso. Escucha, ve qué delicado. Desviaban insumos médicos de alto costo pertenecientes a la comunidad, al igual que donaciones otorgadas a particulares con fines de lucro, ocasionando una pérdida solamente en esta pequeña trama de más de $50.000 al Estado venezolano. A esos exfuncionarios se le imputó los delitos de peculado doloso, obtención ilegal de lucro y agavillamiento. Es decir, fíjate lo que denunció, que tenemos que ahora, atender en tiempo real. La gobernadora ¿no? Lady Gómez denunció en días recientes precisamente que fueron tomados unos centros de salud por el FAES y por grupos afines a Freddy Bernardo, dice ella. No me parece correcto de tu parte que por un lado denuncies miembros de funcionarios de salud del Estado portuguesa que presuntamente están cometiendo los mismos hechos que han ocurrido en Táchira, entonces tú discrimines. Ah, no, sí, está bien. Los de Portuguesa sí, porque te lo Pero yo te estoy diciendo lo que está diciendo ella. Yo no estoy quitándole fuerza a lo que tú estás diciendo. ¿Te das cuenta? No, entonces, yo no le estoy quitando fuerza. Lo que dijo la periodista que tú entrevistaste, sí, en Portuguesa hay que detener a las enfermeras. Pero en Táchira no, porque es conocida tuya. No, es conocida mía. Yo no conozco a ninguno de esos funcionarios médicos. Bueno, pero aquí está. Te estoy diciendo lo que responde Lady Gómez. Bueno, mira, lamentablemente los hechos, los elementos de convicción son letales.
Vuelvo a repetirte porque lo que es bueno para uno no puede ser malo para el otro. Claro, no necesitas repetirlo, ya lo dijiste. Ah, bueno. No necesitas repetirlo. Entonces, ahora, lo que sí te aclaro es lo siguiente. No tengo ningún interés en el caso ahí. Táchira, pues no soy ni gobernador de Táchira, hermano, ni soy activista del partido de Lady Gómez. Pero como dijiste que en el caso de ella está diciendo, Portuguesa, oye, mira, sí, claro, qué bien que está. Ah, bueno, pero eso fue me igual. Bien, pero también, es el mismo caso. Pero también incluso, si hay alguien que tenga una versión distinta de lo que pasó en perfecto, pero ahí están los elementos de convicción. Mira, ve, los directivos de Corposalud en Táchira fueron investigados por la Fiscalía 23 contra la corrupción. Se comprobó que desviaron insumos médicos de alto costo pertenecientes al pueblo, ¿vale? A la comunidad. Tú no tienes por qué sacar eso de los hospitales y entregárselo y venderlo. O sea, eso me parece en medio de una pandemia, en medio de un cerco si económico. Lo hicieron, si eso está comprobado, que respondan. No tengo ningún problema. Yo no tengo ese tipo de solidaridad automática. No tengo solidaridad automática con nadie. Ahora, fíjate, Tarek, aquí hay otros planteamientos. Por ahí dicen, por ejemplo, sobre el caso, pregúntale al fiscal que si es legal y constitucional que el presidente y otros funcionarios se refieran de manera ofensiva y denigrante a personas a quienes no se le ofrece ni permite derecho a réplica. A propósito de la ley contra el odio, pero por ejemplo. Es que volvemos Te pregunta aquí Néstor Alfonso. A temas, o sea, fíjate, ve, yo puedo responder como fiscal general contigo acá y tú igual en tu programa, en las cosas que te compete sobre este ámbito. O sea, a mí yo como fiscal general trato de ser lo más cooperador dentro de lo que implica, repito, un principio de estar siempre trabajando con los demás poderes públicos nacionales. Pero esa pregunta implica parte de un debate político. Entonces, bueno, mira, no me pueden, como fiscal general de la República, involucrar en una circunstancia donde hay un debate nacional que corresponde a fuerza. Pero hay una ley contra el odio, fíjate, hay una ley contra el odio. Por ejemplo, el candidato del PSUV en el estado Trujillo, Gerardo Márquez, que quien tú y yo conocemos, dijo que a los escuálidos o a los enemigos de la revolución había que sacarlos de los cargos públicos. Y eso no es contra el odio, eso lo dijo y hay un video. ¿Qué opinas tú de eso? Obviamente. ¿Estás de acuerdo? Obviamente nunca voy a estar de acuerdo, jamás. Por ejemplo, y no se podría abrir una investigación contra él por lo que dijo. Porque se ha abierto contra otras personas por la ley contra el odio. Contra él no sale eso, por ejemplo. Sale contra quien sea, Vladimir. Pero no sé, la Fiscalía no dijo nada, ni la Defensoría del Pueblo dijo nada. Escúchame. Lo que pasa es que tú quieres ahora desviar un tema donde yo hablo de ajusticiamiento, donde yo hablo de corrupción, donde yo estoy hablando, oye, con cifras sumamente contundentes, donde aquí no hay un sesgo político, es lo que yo te quiero dar como mensaje. Y la gente así lo ha sentido. Mira, yo quiero decirte algo. Tú sabes cuál, entre las tres primeras instituciones, no te voy a decir el lugar, mejor evaluadas por la opinión pública, instituciones del Estado, obviamente, está el Ministerio Público, hermano. Está la Fiscalía General de la República en sentido coloquial, pero el nombre es Ministerio Público. ¿Por qué? Porque atendemos todos los casos de cualquier índole, inclusive los que fueron subestimados, lamentablemente, en otras épocas. Por ejemplo, el maltrato a la mujer, la violencia de género, el maltrato animal. Fíjate tú que en Estados Unidos en estos días, yo dije, ahora sí, ¿no? En Estados Unidos condenaron a un veterinario por practicar zoofilia con los animales que presuntamente le atendía. 25 años de prisión. Bueno, mira, me parece bien. ¿Por qué? Porque las personas que atentan contra un ser vivo, sea una mascota comunitaria o lo que fuera, o fauna silvestre en peligro de extinción, lo puede hacer mañana contra ti, contra mí, contra quien sea, contra personas vulnerables. Son psicópatas que merecen todo el castigo. Nosotros visibilizamos ese lamentable delito que antes era visto como nada, matar animales a mansalva, exterminar animales que estaban en peligro de extinción, dañar el ecosistema. Bueno, no, esos son delitos que deben ser sancionados. Igual la violencia de género, el maltrato a los niños, la violencia sexual. Mira, eso es algo que nuestro Ministerio Público le ha dado una, yo te diría, muy privilegiada atención, al igual que los temas de violaciones a derechos humanos. Mayra Izquierdo dice lo siguiente: si el general Badura estaba encerrado y aislado, ¿cómo es que se contagia? No entiendo. Bueno, perdón, las personas que pueden, tú lo sabes, pueden contagiarse, él estaba con otras personas. O
O sea, vamos ahora a hacer de esto nuevamente un tema que ya lo hablamos profundamente al principio del programa. Bueno, pero ya yo te dije, está la autopsia, están los exámenes médicos, fue así, lamentablemente. Otro punto, los trabajadores jubilados y pensionados de PDVSA te preguntan si la Fiscalía por fin va a investigar el caso del Fondo de Jubilaciones y Pensiones, al cual que se utilizó para fines distintos a lo que fue concebido y que significó la pérdida de miles de millones de dólares miles de millones de dólares que le pertenecen a los trabajadores de la industria petrolera. Si ellos plantean por aquí que si tienes aquí alguna cosa que puedas responder sobre ese tema de los jubilados y pensionados del Fondo de Pensiones. Muy bien, mira, hacemos mesas técnicas para atender ese caso. Aquí dice, fíjate, te lo leo. Segundo de otro caso. ¿Qué opina el fiscal sobre el despojo del Fondo de Pensiones de los jubilados de PDVSA? No han tenido respuesta ni pronunciamiento y PDVSA no cumple el compromiso de pago. Los jubilados de PDVSA no tienen seguro médico y poder adquisitivo para alimentos. Las secuelas de la corrupción petrolera que nosotros, por cierto, destapamos, judicializamos, investigamos como no se había hecho en este país en ningún momento. A un punto tal que más de 100 gerentes de la industria han sido procesados, investigados, judicializados, detenidos, incluyendo 2 ministros, 2 expresidentes de PDVSA. Bueno, y seguiremos investigando ese caso. Mira, Tarek, Carlos Pérez, suplico le pidas al fiscal atención por el caso de mi nieta Nicole Láchira, o Lachira, no sé, hija de Merly Pérez, raptada por su abuela paterna una vez fallecido su padre. No se ha recuperado por la incompetencia y corrupción de los organismos. Caso en Fiscalía General. Bueno, muy bien. Tú ahorita me imagino que yo le pido que por favor al usuario el detalle, el número de expediente, el número de MP, el fiscal que lleva ese caso para nosotros actuar de manera contundente. La empresa Blue Oceanic Service, aquí denunciaré a Flores, por favor hágale el caso, a saber el caso de los marinos mercantes estafados por la empresa Blue Oceanic Service, que no ha pagado nuestros salarios más de un año y somos más de 300 marinos afectados, habiendo cumplido nuestro contrato meses a bordo de los buques tanqueros. Vladimir, si tú vas a leer todo lo que te va llegando, el programa se va a acabar. Yo te pediría, perdona, pero terminado el programa, pero ve lo que te voy a pedir, ve lo que te voy a pedir. La gente quiere escuchar su problema. ¿Sabes que yo? No te creas. Hermano, yo no estudié Derecho, pero tú no estudiaste periodismo. Yo sé mi trabajo. Tú me lo mandas. Yo te lo mando, pero se va a acabar el programa. No, pero espérate. Porque fíjate, yo tuve un programa con unos colegas tuyos periodistas en Radio Rumbo y otro en Radio Continente cuando yo atendía la Oficina de Derechos Humanos de la Cámara Municipal, donde en vivo llamaban usuarios. El programa era solo ese. Está bien, podemos hacerlo, pero es que la gente, fíjate, Tarek, la gente, hermano, estoy aprovechan tu presencia y dicen, bueno, yo quiero que mi caso lo oiga el fiscal. ¿Qué te pido yo? Si yo no lo leo eso, ¿qué te pido mira, yo? los jubilados me decir, no me paraste. Pero tú estás leyendo el 5% de lo que te está llegando. Bueno, por supuesto, imagínate si pudiera leerlo todo. Entonces yo te pido de verdad que todos estos usuarios, con todo el cariño, te lo voy a pasar. Tú me lo pasas, como lo has hecho durante años. Claro, y lo voy a seguir haciendo porque es mi responsabilidad. Claro. Mira, una última cosa. A propósito, y vuelvo con el caso Baduel para cerrar el programa, pero a propósito de lo siguiente que te voy a plantear. ¿Tú estarías de acuerdo con que en Venezuela se dé una amnistía general para los presos políticos? Pero fíjate, algo que tú nunca has ponderado, tal vez por desinformación. Por la vía de la Comisión por la Justicia, la Verdad y la Tranquilidad Pública, que me honro en presidir, por la vía de decisión ejecutiva del propio jefe de Estado, Nicolás Maduro Moro, a través de sus facultades para indultar, se han excarcelado, Vladimir, y liberado aproximadamente en estos últimos años, ponte tú del 2017 a la fecha, aproximadamente 300 ciudadanos que, participando en actos violentos que implican hechos, muchos de ellos de carácter subversivo, sedicioso, han sido excarcelados. Y algunos de ellos incluso han participado y están en la mesa, si me permite, de diálogo. Yo quisiera también hablar de ello. La mesa de diálogo en México. Pareciera que algún sector desea implosionar ese esfuerzo de la mesa de diálogo, del camino que afortunadamente ha tomado la nación venezolana, del encuentro por la vía del voto, por la vía de las elecciones, en este caso de gobernadores, alcaldes, diputados, concejales,
que ocurrirá ahora en el mes de noviembre. Entonces, yo pienso que no podemos dejar de caminar en ese sendero. La vía pacífica, la vía constitucional, la no violencia y todo esfuerzo que haya que seguir haciéndose en función de esto que tú me mencionas, a través de la Comisión por la Justicia, la verdad, la tranquilidad pública, la seguiremos haciendo. A través del Ministerio Público, de la Defensoría del Pueblo, etcétera. Por lo tanto, hay que medir eso. La propia Unión Europea, fíjate, ha lanzado un comunicado donde dice que va a venir a Venezuela luego de las lamentables declaraciones de Borrell para actuar de manera imparcial. Luego que él dijo que no, que él venía a acompañar a un solo sector. O sea, ¿cómo es eso? Tú tienes que acompañar a todos los sectores que están en una elección, ¿no? Entonces, eso, yo creo es en eso. Mira, aquí te pregunta el Chucky. Pregúntale al fiscal qué es lo que pasa con el caso Guaidó. En 2 oportunidades ha anunciado su posible enjuiciamiento y en una oportunidad lo citó y Guaidó se burló. Dice aquí un tuitero que se llama así. Chico, no. @Chuquichara. Por favor, pero Chucky, pero te pregunta eso. Chucky, mosca que te agarre. ¿Con quién combatía el Chucky? El exorcista. Yo no sé. Porque que lo agarre el exorcista. En todo caso, volviendo al tema que nos compete, el diálogo, la paz, la conciliación, las elecciones, ya falta poco para eso. ¿Tú te acuerdas que fuimos a muchas marchas en el pasado, en la Cuarta República? Cualquier cantidad de veces. Y gritamos consignas. Cualquier cantidad Una de veces. era libertad para los presos, amnistía general. No, pero ¿No voy la más gritarías allá. hoy? Voy más allá, fíjate, Vladimir. ¿No la gritarías hoy? Yo me inicio. Es que no, ese es un tema para nosotros cotidiano, trabajar estos temas de los derechos humanos. Yo me inicio en la lucha revolucionaria, al igual que tú, en los movimientos juveniles estudiantiles. En mi caso, en el Liceo Briceño Méndez del Tigre, estaba en Suárez, y en tu caso, creo que fue en el Valle. Y en por ahí Pedro de Ágreda, claro. En el Valle, ¿no? Claro, el Pollito y en entonces, el Ábaco. por eso te digo, entonces, ya era costumbre, tú en el Partido Comunista, yo en el PRB Ruptura de Douglas Bravo, que uno ingresara a un frente social. Yo ingresé al Comité de Defensa de los Derechos Humanos, que era un comité de base fachada del PRB Ruptura, y pintamos las paredes con esas consignas y repartíamos panfletos, o sea, y hemos laborado y trabajado en función de ello toda una vida, y tú lo sabes, por lo tanto, lo seguiremos haciendo en base a lo que establece la Constitución y la ley, en base inclusive a, así no lo quieran reconocer. Fíjate, cuando fuimos defensores del pueblo, nosotros propiciamos 25 excarcelaciones de razones humanitarias, trabajándola con el Poder Judicial. Y entre ellos, recuerdo, estuvo el caso del propio Leopoldo López, que lamentablemente, fíjate tú, luego volvió a subvertir el orden, apareció en un puente el 30 de abril llamando a un golpe de Estado con hombres armados al lado de él. Y ahora es prófugo de la justicia y responsabilizado por Calderón Berti, imagínate tú, por actos de corrupción en Monómero, etcétera. Incluso el propio caso de Raúl Baduel, por la primera, vamos a decir así, expediente que se le abrió, nosotros como defensor del pueblo solicitamos y propiciamos una medida de libertad, y él estuvo en libertad en el año 2015, casa, no sé si tú supiste, sí, claro, no, libertad, en libertad durante 2 años. Lamentablemente, justicia militar, la jurisdicción militar, lo volvió a procesar por temas vinculados a la conspiración, etcétera, pero esas son cosas que nosotros hemos hecho, y el que no la quiera reconocer no importa, pero está en la historia. Tengo que despedirte, lo importante finalmente, y te lo digo, es que vamos hacia adelante en pro de los derechos humanos, y quisiera solamente darme un minuto más, fíjate. Modificaciones legales garantistas de los derechos humanos, con iniciativa del Ministerio Público y obviamente ministerios del Ejecutivo y el sistema de justicia. Y la Asamblea. Se ha aprobado las siguientes leyes: la Ley Orgánica de Reforma Parcial del Código Orgánico de Justicia Militar, la Ley Reforma del Código Orgánico Penitenciario, la Ley Orgánica de Reforma del Código Orgánico Procesal Penal, la Ley Orgánica de Amparo a la Libertad y Seguridad Personal, la Ley de Reforma del Decreto con rango de valor y fuerza de ley del Estatuto de la Función de Policía e Investigación y la Ley de Protección a las víctimas, testigos y demás sujetos procesales. Se le dio rango legal a la Oficina de Atención a las Víctimas en materia de derechos humanos, que se incluyó en la Ley de Protección de Víctimas, testigos y demás sujetos procesales y en la reforma del Código Orgánico de Justicia Militar. Ya no estará permitido enjuiciar a civiles en la justicia militar, un viejo reclamo del Movimiento Nacional de Derechos Humanos, que yo estoy seguro
te sentiste reivindicado, pues, cuando Tengo- eso lo logramos. Tengo que despedirte. No te olvides de este nombre, Eudy Girot, dirigente sindical Mira, petrolero. y por preso. cierto, Preso. debo regalarte este libro ya al final del programa. Se llama En un paisaje boreal. Lo vamos a presentar el día 6 de noviembre en los espacios del Palacio Federal Legislativo en medio de la Feria Internacional del Libro de Venezuela. Invito pues a todos los que están viendo este programa a que nos acompañen a las 5 de la tarde, el sábado 6 de noviembre, a la presentación de este poemario nuestro que de verdad incluso tiene un epílogo con poemas nuevos. Yo creo que la labor intelectual nunca debe cesar Gracias, Tarek. y seguir adelante Lo siempre leeremos. en este trabajo. Lo leeremos. Me gusta hablar de los problemas y de los poemas también me gusta hablar. Muy bien. Gracias. Mejor de los poemas. Bueno, hay muchos poemas que tienen que solucionarse, como poemas. se diría en Cuba. Bueno, gracias, Tarek. Y